Hola, Francisca. Habíamos visto bajo la denominación de cena, a partir de la comensalidad de Jesús. Pero lo que a nosotros nos ha llegado son 4 relatos, pero ya historizados y liturgizados. Un poco siguiendo al autor, los podemos agrupar en 2. Uno, la fuente Marcos Mateo, y otra, la fuente Pablo Lucas. La primera de ellos, o que tampoco es que sean fuentes absolutamente independientes. Hay correlaciones, acordémonos, como yo les dije, que los relatos se transmitieron primero oralmente. Lo primero que se transmite es la muerte y la resurrección de Cristo, el querigma, y luego lo que lo acompaña. Y ahí es donde surgen los relatos de la cena. Hay una de estas fuentes que viene de una comunidad judeo-cristiana palestinense, donde el término, si bien está escrito en griego, vendría a ver acá, judía, que es la eulogia. Eulogia. Podemos rastrear esto en aquellos fragmentos de relatos que dicen que lo hacían en las casas, probablemente diario, no hay una incidencia del domingo, también el domingo, pero a este lo denominan Día del Señor, es decir, habría una Eucaristía cotidiana y algo un poco más relevante el domingo. En medio de una comida comunitaria, porque, bueno, esa era la costumbre de Jesús, comer con sus apóstoles, donde tenían un fuerte sentido comunional, un gran ayudarse unos a otros, poner los bienes del común, y al igual que en las liturgias judías, que veremos más adelante, estaría una bendición sobre el pan al principio y sobre el vino al final. Por otro lado, tenemos la comunidad judío-cristiana helenística, donde va a surgir esta idea bajo la frase classis tu artu, fracción del pan, término bajo el cual analizaremos algunos aspectos al terminar esta unidad. Los judeos cristianos vienen del judaísmo helenista, que son los de la diáspora. Estaban en distintos lugares del Imperio Romano, pero antes habían sido dispersados ya por los sucesores de Alejandro Magno. Tienen una fuerte influencia sinagogal. Acordémonos que la sinagoga había pasado a ser más que el templo, el lugar de reunión de los judíos, sobre todo si no estaban en Palestina. Ellos ven la presencia de Cristo bajo signos y dones, y también la necesidad de fijar por escrito, porque las palabras se reafirman con el rito. La idea de cena acá, más que de la comida pascual judía o de la comida diaria judía, vendría del simposion, como el de Sócrates al morirse, cuando toma la cicuta. O sea, un coloquio amigable en una comida. Al final de la comida hace toda su discurso de despedida. Donde la comida en general estaría al principio y hacia el final, juntos, pan y vino. Acá es donde empieza a pasar de la bendición a Dios, estilo más bien palestinense, judío, a la bendición sobre los dones. Y va a ir, diríamos, apareciendo en estas comunidades el término Eucharistein. Eucharistein significa dar gracias. ¿Estamos? Bien.
Mateo, Marcos, Lucas y Pablo son fórmulas liturgizadas. Por lo tanto, va a usar términos imperativos de fuentes anteriores orales, probablemente estos dos grupos de comunidades. Mateo y Marcos, sabemos que anterior sería Marcos, hay una coincidencia entre los gestos y las acciones de Jesús. Mateo va a agregar tomen o tomad en español antiguo, de español de España, como si fuera más imperativo. Tomen, coman, beban. En Mateo, a diferencia del Marco, Jesús no come ni bebe. ¿Por qué? Porque la idea es que Jesús se da a sí mismo, y esto no es tan claro en Marcos. Marco es más narrativo, y pone las palabras explicativas mientras bebe, mientras que Mateo pone las palabras explicativas antes. Mateo va a subrayar más la dimensión soteriológica y eclesial. Dar a los discípulos, beber con vosotros. Por eso decimos que Mateo es más elaborado y posterior a Marcos. Ya en los evangelios en general se habla de una fuente Q para Lucas, y una fuente que sería Marcos para Marcos y Mateo. Lucas y Pablo están basados en la Cena del Señor, y va a aparecer para ellos también la idea de fracción del pan. La comunidad pagano-cristiana, 1 Corintios 11 es el relato, y Lucas. Hay bastantes divergencias. Lucas insiste en la iniciativa de Jesús. Él decide la preparación de la cena, él preside y ocupa el centro, dice en medio de los apóstoles. Jesús es el único sujeto de los verbos del relato. Usa una terminología posterior a la realidad. Por eso hablamos de un relato elaborado tiempo después. Apóstoles. Apóstoles, acordémonos que ellos no empiezan a ser apóstoles sino después de la resurrección y de Pentecostés. Cambia el tomen, coman, beban por hagan esto. Y pone a los apóstoles como dirigentes de la comunidad. Va a tener acá el relato de Lucas una influencia, por un lado, de una fuente común con Juan, en el sentido del servicio. Lo vemos más adelante. ¿Para qué? Para que los que son dirigentes de la comunidad no se la crean. Pero también influencia de Marcos. Algo de Pablo, acordémonos que Lucas es discípulo de Pablo, y algo de Marcos. Los gestos están al final de la cena, en el marco del simposio, aunque usa semitismos. Por ejemplo, en mi sangre, que significa en virtud de mi sangre, lo que sería unos fragmentos más antiguos. Como verán, es bastante complicado rearmar un único relato como si alguien estuviera fotografiando o con un grabador en el momento. Lo de Pablo, en 1 Corintios 11, muestra que las cosas se hacen al atardecer. Al final del banquete, un banquete que era festivo y, como va a mostrar el relato de 1 Corintios, trajo muchos problemas sociales, de divisiones en la comunidad, y por lo tanto va a terminar disociado del banquete. La cena estaba intercalada.
Mientras que Marcos es más narrativo, Pablo va a interpretar. Sus palabras son imperativas y hace mayor referencia a las palabras que a los gestos. Para Pablo, Jesús es el único que actúa. Para Pablo, la referencia general a la pasión y no a la Pascua. Sobre el cáliz, va a decir solamente de igual manera. Y el sujeto en Pablo es Kyrios, el Señor. Acordémonos que para Pablo, aquel que se le presentó ya era Jesús resucitado. Para Pablo no son los 12 apóstoles ni los discípulos, sino la comunidad, el destinatario de la acción de Jesús. La cena, por lo tanto, fue tomando distintos aspectos en las distintas comunidades. Sin embargo, con relativa rapidez, a mediados del siglo II ya estaba todo como normado, en todos lados igual. No hay ya separación, el pan al principio y el vino al final, sino que tampoco se da la comida. Evolucionó de esta manera: pan al principio, comida, vino al final. Después fue a comida y pan y vino al final, y después fue a una comida que es el pan y el vino sin comer otras cosas, ya ritualizado. Porque el rito es importante para fijación de los contenidos. Y esto sucedió con relativa rapidez. En definitiva, respecto de los relatos, podemos decir que la mayor antigüedad sería el relato de Pablo, que habla de una cena intercalada, escrito hacia el año 55, pero de una tradición anterior. También seguiría Marcos, que tiene carácter aramaizante del texto griego: comer la Pascua, el por muchos, y porque es así como más narrativo. Bien. ¿Alguna pregunta? Padre, le pregunto a los chicos si alguno está grabando por los que no se pudieron conectar, si está grabando audio. Sí, está grabando. Gracias. Bien, un poquito el análisis de esto, más allá de los relatos y de pensar cuál es anterior, cuál es posterior. No, primero, antes de eso sí, vamos a analizar en las últimas 5 páginas. A ver, ¿yo les mandé esto o no? No. Está, padre, no lo mandó, pero creo que está en el libro. No, porque esto está en griego. Se los mando ahora y lo tratamos al final, entonces. Aguánteme un cachito, que tengo que pensar cómo es esto. Hay que crear material. Ahí les mandé algunos. Acá les pongo otros. Había mandado hasta el 24 y son 41. Bien, ahora les mando el resto. Esperen, tengan mucha paciencia hasta el 24, 25. Bueno. Bien, ahí les mandé todos los archivos de los esquemas. No sé si ya les llegaron. ¿Llegaron? Bueno, vamos a los últimos 5.
los últimos 5. 37, 38, 39, 40 y 41. ¿Los ven? Bien. Hay una sinopsis de la institución de la Eucaristía. Tengan un poquito de paciencia, después la van a poder ver tranquilamente entre ustedes. Yo lo tengo ahí subrayado, cuáles son las palabras importantes, cuáles son las palabras que después van a determinar este sacramento, y cuáles son las palabras que se repiten y que están en paralelo, tanto en un mismo texto como entre los distintos textos entre sí. Está en griego y tiene una traducción literal, palabra por palabra prácticamente, al castellano. Entonces empezamos, la primera página, Lucas, esta parte que no está relatada en los otros son más breves, dice, y dijo a ellos, con deseo he deseado esta Pascua comer con vosotros antes de mi padecer. Digo pues a ustedes que nunca jamás la comeré hasta que se cumpla en el reinado de Dios. Y tomando una copa, dando gracias, dijo, acá la palabra de dar gracias es eucaristesas, ahí la ven subrayada y resaltada. Eipen es decir, dijo, tomadla y repartidla entre ustedes. Ahí hay un paralelo, como dos acciones diferentes, pero que se van haciendo una en espejo de la otra. Digo pues a ustedes, no beberé más ahora el zumo de la vid hasta que no lo haga en el reino de Dios, hasta que el reino de Dios venga. Acá Jesús va a dar una noción escatológica. Y luego empiezan los relatos en paralelo. Y estando comiendo, Marcos y Mateo, es Siolton. Y empiezo con Marcos. Y estando comiendo, ellos tomando un pan, bendiciendo el pan. La palabra ahí es euloguesas. Ese es el verbo, que lo verán idéntico en Mateo. Y estando pues comiendo ellos, tomando, Jesús un pan y bendiciendo, hay otra vez euloguesas. Mientras que en Lucas y Pablo dice, y tomando o tomó, depende si es Lucas o Pablo, el pan, arton, eucaristesas, dando gracias. ¿Se acuerdan acá que habíamos dicho la diferencia entre una fuente y la otra? La fuente palestinense, que parte de la idea de euloguía, y la fuente, más bien diríamos pagana, que parte de usar la palabra eucaristesas. Eclasen, fíjense esta palabra que dice así, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, todo es el mismo. Y lo dio, está en algunos. Y dijo, lavete tuto estin tosomamu, tomad, esto es mi cuerpo. En Marcos. En Mateo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, este es el cuerpo mío. Esto es el cuerpo mío. En Lucas, por vosotros entregado. Ahí aparece lo que yo les decía, la palabra de el entregado, didómenos. Y en
en Pablo y dijo, esto mío es el cuerpo, el por vosotros entregado. El por vosotros nada más. En Lucas y en Pablo, paso a la página tercera, en Lucas y en Pablo aparece la consigna. Tuto poiete eisente epen anamnesis. Esto hacer para memoria mía. Entonces, ahí está como el mandato de repetirlo. Bueno, después habla de tomar una copa, Oterion, y dijo, diciendo, algunos ponen el diciendo, otros no. Y aquí aparece el dar gracias en Marcos y en Mateo. Eucaristesas, edoquen, la dio a ellos, y bebieron de ella todos, y dijo a ellos, Estinto Haimamu, es la sangre mía de la alianza. Fíjense que mientras que Marcos y Mateo hablan la sangre de la alianza, Lucas habla, esta es la sangre, dice, esta es la copa, la nueva alianza, lo mismo que Pablo. Paso a la cuarta hoja. Marcos y Mateo es derramada, es ginómenon, el mismo verbo en los dos, es derramada. Mientras que Marcos, más antiguo, dice propoloi, hiperpoloi, por muchos, por los muchos, por la multitud. Mateo, que ya está mucho más elaborado, dice para el perdón de los pecados. Lucas pone por ustedes, hipergimón, es ginómenon, la sangre mía por ustedes derramada. Acordémonos que en Lucas ya el sujeto no es solamente los apóstoles. Y en Pablo dice, y en Pablo, al igual que en Lucas, el en mi sangre, la alianza en mi sangre, mientras que el otro era la sangre de la alianza. Pablo pone al final lo que estaba antes en otros. Esto haced cada vez que la bebáis, para mi memoria. Acá acordémonos que Pablo ya tiene una experiencia, o por lo menos refleja más directamente una experiencia de comunidad, porque está hablando en el contexto de la controversia de cómo estaban haciendo las celebraciones eucarísticas la comunidad de Corinto. Bien. Y este sentido un poco de continuidad hasta la escatología, en Pablo lo vemos, paso a la quinta página, cada vez pues que coméis el pan y la copa bebéis, la muerte del Señor anunciáis hasta que no vuelva. El sentido no es que no va a volver, sino hasta el fin del tiempo. Bien, quería darlo así un poco como curiosidad, no se los voy a pedir en el examen, pero sí les pido que con paciencia lo lean, miren los paralelismos
las palabras subrayadas y todo lo demás, un poco para ir comprendiendo que atrás de que uno dice, bueno, esta es la comunidad más palestinense y esta es la comunidad más pagana o judía de la diáspora, hay